Buen día, muchísimas gracias a la Procuraduría de la Administración, al señor Procurador y a la doctora Idania por la invitación. Yo hoy voy a estar hablando de gobernanza y gestión pública, ¿no? Bueno, aunque creo que para poder hablar de estos temas de una manera completa necesitaríamos varias sesiones. Por ello, me voy a enfocar en la presentación de hoy en algunos aspectos que desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo consideramos fundamentales en el marco de una gobernabilidad democrática e inclusiva, ¿no? Y sin duda esto incorpora una gestión pública transformada como un elemento clave para lograr la Agenda 2030, ¿no? En el contexto actual en el que vivimos, no podemos hablar de gobernanza y gestión pública sin pensar en cómo nos hemos visto afectados por esta crisis sanitaria, ¿no? Una crisis que sin duda se ha convertido igualmente en una crisis económica, social y de gobernanza. Por ello mi presentación va a estar enfocada en lo que llamamos reconstruir mejor, ¿no? Un institucional que por un lado tome en cuenta la interacción ciudadana, la transparencia y el Estado de Derecho, de manera que favorezcan la cohesión social y minimicen la desconfianza, sobre todo esta que está vinculada a las prácticas de corrupción. Pero por otro lado, que asegure las condiciones y las políticas que tomen en cuenta las nuevas dimensiones de desigualdad, ¿no? Pero que también logren un fortalecimiento institucional desde lo local y lo nacional para ser más resilientes, más adaptables y poder responder con eficiencia a la provisión de servicios públicos, pero también a futuras crisis, ¿no? Entonces, aquí vemos a la gobernanza como ese proceso habilitador de oportunidades, que genera oportunidades para que las personas tengan la posibilidad de recuperación y de desarrollo, pero que también en el camino provean instituciones fuertes y transformadas, ¿no? Hace poco más de un año, en junio de 2019, y me acuerdo que lo hablábamos en una presentación que tuvimos a nivel presencial, ¿no? El año pasado. El PNUD Panamá presentó el Informe Nacional de Desarrollo Humano. No me voy a parar mucho aquí, esto ya lo estuvimos conversando, pero en este informe se ponía en relieve cómo Panamá se ha mantenido con un índice de desarrollo humano alto, un crecimiento sostenido a nivel económico, tasa de empleo alta, y una inversión pública importante, ¿no? Para el país. Pero que si bien esto ha ayudado a reducir la pobreza, si la mides a nivel de ingreso, las desigualdades se mantienen, ¿no? El crecimiento económico y la distribución de la riqueza no ha sido equitativo. Esto provoca, y no es un caso solamente de Panamá, es un caso a nivel global, y regional, una crisis de institucionalidad, una crisis de desconfianza en las instituciones, porque a pesar de que los países muestran altas tasas de crecimiento, gran parte de la población no ve que ellos hayan mejorado su calidad de vida, y por ende esto se traduce en desconfianza en las instituciones que son las que proveen los servicios, ¿no? Entonces, aquí en este gráfico podemos ver, ¿no?, como en la franja amarilla vemos el nivel de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones en Panamá, y en la que es más color naranja, digamos, en la América Latina, ¿no? Entonces vemos cómo Panamá tiene una alta confianza en las instituciones como la Iglesia, pero luego cuando hablamos del gobierno, las instituciones públicas, los partidos políticos, estamos inclusive por debajo del promedio de Latinoamérica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar reconociendo la diversidad de grupos humanos, ¿no? Y también los factores que limitan el progreso de estos grupos humanos. Entonces, ante estas circunstancias, las instituciones públicas son clave para seguir mejorando la vida de las personas, porque son las que proveen los bienes y servicios públicos necesarios para aumentar las capacidades y alcanzar un mayor desarrollo humano, ¿no? Entonces, hablamos anteriormente, ¿no?, que hay varias cosas y varias recomendaciones que salían de este informe sobre cómo mejorarlo, ¿no?, hablando de gestión basada en resultados, incentivos para que transformen hacia una cultura de mayor transparencia, un servicio civil que esté orientado al desarrollo del país, ¿no?, y que esto vaya haciendo que las instituciones sean más eficientes e inclusivas, ¿no? Todo esto se mantiene vigente hoy en día. Sin embargo, ahora tenemos la oportunidad de lograr que esta transformación institucional que nosotros queremos, que hemos estado hablando, se piense
en el marco de una recuperación inclusive participativa, ¿no? Y que la misma esté acompañada de una gestión pública transformada, que sea más cercana a la ciudadanía, que responda a las necesidades de las personas y de los territorios, brindando servicios públicos eficientes, transparentes e inclusivos, ¿no? Entonces, hablando del COVID-19, ¿no? Sabemos que estamos ante una emergencia de salud, y definitivamente el enfoque es el proteger la salud de las personas, el salvar vidas, pero a medida que los países, y eso lo estamos viendo a nivel mundial, los países a medida que van avanzando en las fases de preparación, de respuesta a la crisis y de recuperación de esta crisis, la respuesta de salud inmediata comienza a evolucionar hacia análisis de impacto socioeconómico de la enfermedad, ¿no? Y cómo se pueden adoptar medidas para detener su propagación, pero también para empezar con planes de recuperación, ¿no? Que incluyan a la población y una respuesta a las necesidades socioeconómicas de las personas. Entonces surgen las preguntas de cómo reconstruir mejor después del COVID, ¿no? Para que entonces esto sea de una manera más sostenible, más participativa, transparente y equitativa, ¿no? Hablábamos entonces de que se han hecho una gran variedad de estudios socioeconómicos a nivel del Sistema de Naciones Unidas, del PNUD, la CAF, el Banco Mundial y diferentes organismos que han ido viendo cómo esta crisis impacta o va a impactar, ¿no? A lo largo de a lo mejor varios años el nivel socioeconómico de la población, ¿no? Entonces decíamos que Panamá ha tenido un crecimiento, ¿no? El promedio ha sido sobre el 5.9, la concentración del crecimiento económico o del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto del país está enfocado sectorialmente en los servicios, ¿no? Que proveen el 66%, y territorialmente en las provincias de Panamá y Colón, ¿no? Es decir, el 80% del PIB proviene de las provincias de Panamá y Colón. Entonces eso hace que otros sectores y regiones dependan del flujo de recursos de estos centros de alta productividad, ¿no? Y aquí lo vemos en este gráfico, ¿no? Como servicios como el transporte, almacenamiento y comunicaciones, es decir, el sector logística, el comercio al por mayor y al por menor, y la construcción son los que más proveen al PIB, mientras otros sectores, ¿no? Como la agricultura, la microempresa o el sector informal, si bien no proveen tanto al Producto Interno Bruto, son los que contribuyen a la mayor generación de empleos, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de los planes de recuperación, ¿no? Yo voy a pasar muy brevemente con estas diapositivas donde hablan de los estudios que ha hecho la CEPAL, ¿no? El CEPAL le estableció que el crecimiento del PIB en Panamá iba a ser negativo, ¿no? Un menos 2%, lo que coincide con las estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en abril. Y bueno, pues si bien hay debilidades estructurales derivadas de la organización productiva y el modelo de desarrollo que acabamos de mencionar, Panamá tiene ventajas comparativas por su posición geográfica, por configurarse como un hub de comercio mundial y sector financiero que brindan la posibilidad de que se encare esta situación de un modo que permita reducir la desigualdad que está presente en el país y establecer un modelo productivo, moderno e inclusivo, que esté acompañado de un sistema de protección social robusto y universal, y que permita generar condiciones para mayor resiliencia frente a las futuras crisis, ¿no? Entonces, como vemos, aquí se establece cómo está la caída, ¿no? Que es la más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, en la mayor parte de los países, cómo se ubica Panamá, ¿no? Por ejemplo, el sector turismo, ¿no? ¿No? El aporte al PIB y generación de empleo, cómo están cayendo las exportaciones en los diferentes países, cómo Panamá aumentará la pobreza extrema en 2 puntos porcentuales, igual que la pobreza en 2 puntos porcentuales, en 2 y 2.9 respectivamente, ¿no? Entonces, si bien hay un panorama de decrecimiento, no solo en Panamá, sino a nivel de la región, ¿no? Tenemos también la oportunidad de poder establecer en los planes de recuperación, ¿no? Un modelo económico y productivo que sea más inclusivo y que asegure que se cierre esta brecha de desigualdad que ha caracterizado el crecimiento y la distribución de la riqueza en Panamá, ¿no?
Entonces, aquí vemos las variaciones también proyectadas de desigualdad. ¿A qué voy? Que en este sentido entra el rol fundamental que tiene la gobernanza como habilitador de oportunidades, ¿no? Ante estos escenarios y las consideraciones de reactivación económica, la gobernanza adquiere un rol crucial como habilitador de oportunidades para el desarrollo. Para su efectividad se requiere un esfuerzo para reconstruir mejor, ¿no? Y más fuertes. Esto, como decía hace un momento, tenemos que lograr una transformación institucional que asegure que hay una interacción con la ciudadanía, que nos asegure mayor transparencia y un Estado de Derecho que favorezca la cohesión social, minimice la desconfianza, que asegure las condiciones y las políticas que tomen en cuenta estas desigualdades que estamos viendo, que se están acrecentando, que se van a acrecentar, bueno, ya se han acrecentado en estos últimos meses, ¿no? Y que nos ayuden a tener instituciones, una gestión pública más fuerte desde lo local, que brinde y provea servicios públicos eficientes, pero que también esté preparada y sea más resiliente para poder atender a futuras crisis, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos a tomar en cuenta en el marco de un sistema de gobernanza que nos permitan una recuperación inclusiva y sostenible. Pero en este espacio quiero referirme a 4 de ellos, ¿no? La participación y la transparencia, el acceso a la información, estando estos 3 muy vinculados, la gobernanza local y la transformación digital, ¿no? En cuanto a la participación y transparencia, la recuperación tras esta crisis, ¿no? Solo será efectiva si se adopta un enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Y si se hace a través de un proceso participativo, inclusivo y transparente, ¿no? La recuperación tras esta pandemia debería dar pie a un mayor grado de igualdad. Respeto a la naturaleza, al medio ambiente, la defensa de la democracia y los derechos humanos. El Estado desempeña un papel fundamental en la configuración de la respuesta a la pandemia y también en el avance hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Pero esto requiere la participación de toda la sociedad. Esto no es algo que el gobierno, y lo hemos visto, que pueda hacer solo, ni que debería hacer solo, ya que la participación y poder tomar en cuenta a la ciudadanía en este proceso es fundamental. Entonces, no hay lugar para la discriminación, la marginación. La recuperación solamente será efectiva, como decía, si se logra un enfoque basado en derechos humanos y se hace a través de un proceso participativo, inclusivo y eficiente, y transparente, perdón. Entonces, esta crisis que hablábamos, sanitaria, social, económica, de gobernanza, puede plantear desafíos para la democracia, ¿no? En primer lugar, aumenta la desigualdad, hace más visibles diferencias entre diferentes grupos sociales, y esto puede reforzar la percepción de que la democracia no ha respondido a las necesidades más urgentes de los grupos vulnerables, ¿no? También las medidas temporales introducidas durante la crisis, en particular aquellas que limitan el ejercicio de los derechos humanos, pueden restringir la participación y la movilización de la sociedad civil y la capacidad que tiene el gobierno para rendir cuentas. Entonces, las medidas de emergencia pueden permitir que diferentes grupos de interés poderosos también instrumentalicen la crisis e impongan agendas que de otro modo no serían aceptadas por la sociedad. Entonces, es importante que todas estas medidas sean proporcionadas, sean temporales, pero sobre todo sean transparentes. Entonces, algunas de las medidas preventivas para mitigar la propagación han alimentado aún más tensiones sociales y también han desencadenado protestas en algunos países por la falta de provisión de servicios básicos, por la falta de información. Entonces, entran acusaciones de corrupción que pueden estar relacionadas con el mal uso de los fondos de emergencia por COVID-19, y esto se ha ido y se ve no solo en Panamá, sino en un sinnúmero de países, ¿no? Entonces, se debe promover la participación equitativa de los hombres y mujeres y de las poblaciones más afectadas por estos procesos. También se debe promover la transparencia y aumentar la inclusión. Los gobiernos deben publicar proactivamente la información sobre el coronavirus, sobre toda la situación, sobre las medidas que se están tomando, ¿no? Como lo vemos en
en las publicaciones que diariamente presenta el gobierno, pero también sobre sus respuestas, pero al mismo tiempo esto debe publicarse de manera transparente, en formatos accesibles y por múltiples canales, aprovechando la potencialidad de la tecnología, pero también considerando las necesidades de los grupos específicos, ¿no? Y también protegiendo a la sociedad civil. Esto se debe hacer no solo para la situación por COVID, sino de cara a los planes de recuperación también, ¿no? Entonces, ahí es donde entra lo que hablamos de el acceso a la información, ¿no? El acceso a la información se trata de promover y proteger los derechos a la información y los canales de comunicación que permiten a las personas expresar sus puntos de vista, participar en procesos democráticos y establecer prioridades para la acción, ¿no? Como vemos aquí, el círculo de la información y comunicación son conceptos interrelacionados, ¿no? La información y la comunicación apuntalan y refuerzan los principios claves de democracia, de la gobernanza, perdón, los principios de transparencia, de participación activa, capacidad de respuesta y responsabilidad. El acceso a la información, por lo tanto, debe ser visto como una parte integral y transversal de todas las iniciativas de gobernanza, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? El concepto de transparencia mediante la disponibilidad de la información. El concepto de accesibilidad, de publicidad de la información, que esté accesible. Y la misma debe ser igualmente accionable. Es decir, que se debe poder utilizar para la rendición de cuentas, ¿no? En la gráfica que vemos al lado, ¿no? Donde se ven estos círculos, estamos hablando de esa doble vía, ese canal de comunicación que debe tener una doble vía, ¿no? Esto es lo que nos ayuda, por un lado, a aumentar la confianza y también mejorar la rendición de cuentas entre los ciudadanos y el gobierno. Definitivamente que el uso de la tecnología ha ayudado muchísimo, ¿no? A que la información fluya, pero esta información no solo debe fluir en una sola dirección. Los gobiernos, y sobre todo a nivel local, deben lograr esa interacción con los ciudadanos y poder lograr que haya una doble vía de comunicación, donde ellos sean receptivos de ese rol de participación, ese rol del ciudadano como parte del diseño de las políticas y de soluciones, y que eso ayude al gobierno a entender, por un lado, las necesidades de la población, pero por otro lado, a poder mejorar mejorar sus servicios, pero también a rendir cuentas. Entonces, si logramos este canal, ¿no? Este círculo en donde hay una doble vía de comunicación, definitivamente que estaremos avanzando de una manera sumamente importante, ¿no? El tercer aspecto que yo les quería comentar, y yo creo que es fundamental, es el de la gobernanza local, ¿no? Hay que pensar desde y para los territorios. Entonces, la reactivación económica post-crisis por COVID-19 debe ser entonces una oportunidad para vincular las acciones del Estado en su conjunto a las necesidades y realidades de los territorios. Si bien hay afectaciones en sectores que tendrán un impacto en todo el país, la recuperación de las actividades económicas y la identificación de nuevas formas de producción deben atender a las especificidades de las regiones y provincias, su contexto cultural, las realidades sanitarias, el capital natural y la configuración de sus aparatos productivos. Entonces, en base a esto, los planes de desarrollo deben tomar en cuenta las diferencias, incluyendo las diferencias culturales de la población, y sus voces y sus experiencias para poder construir estos planes desde los territorios y para los territorios, pero que verdaderamente de esta manera no se deja nadie atrás, ¿no? Entonces, el empoderamiento de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas y los grupos que suelen ser excluidos de estos espacios de participación y toma de decisiones es clave para poder lograr una reconstrucción verdaderamente sostenible e inclusiva. Entonces, en este sentido, los gobiernos locales son clave para esta reconstrucción. Por un lado, poder continuar con este proceso de descentralización de la administración pública. Veamos cómo hace muy poco se aprobó la ley 155, ¿no? Que reforma la ley 37 del 2009 y le da mayor autonomía a los gobiernos locales para administrar los recursos para el COVID-19, pero se necesita hacer más
para que los gobiernos locales sean verdaderamente reflexivos y respondan a las necesidades locales a largo plazo. Por otro lado, la planificación para el desarrollo inclusivo, ¿no? Esto incluye un análisis basado en la evidencia de los planes nacionales y la promoción de la diversificación económica y el crecimiento sostenible, así como el manejo de los recursos naturales. No hay muchos datos, ¿no? Sobre todo en aquellos, en las esferas de planeta y paz, ¿no? de la Agenda 2030, que nos permitan verdaderamente diagnosticar la situación y monitorear el progreso. Por eso es importante poder lograr una planificación basada en datos, basada en evidencia, que tome en cuenta las necesidades locales, ¿no? Y que así se pueda construir, como decía, desde y para los territorios. Y finalmente, me quiero hacer referencia a la transformación digital, ¿no? Definitivamente, que la digitalización de la información y la capacidad de compartirla y comunicarse instantáneamente con cualquier parte del mundo lleva varias décadas desarrollándose, al igual que las computadoras, los teléfonos móviles e internet. Ya desde el 2001, en uno de los informes de desarrollo humano del PNUD, se examinaba cómo estas tecnologías y otras tecnologías se pueden poner al servicio del desarrollo humano y para lograr el desarrollo humano, ¿no? Yo creo que hemos visto que las brechas existentes en acceso a internet, a telefonía celular, se han reducido. Igualmente, de todas formas, se mantienen importantes desigualdades, ¿no? Entonces, esto también se ha reflejado en la provisión de servicios públicos, ¿no? Durante esta crisis hemos visto cómo hay servicios públicos que han disminuido la posibilidad de proveerse a la ciudadanía. Inclusive hay ciudadanos, grupos, personas que no han podido acceder a algunos servicios que normalmente brindan las instituciones por su carácter de presencialidad, ¿no? Por la necesidad de tener que acudir a ellos y solicitarlos de manera presencial, ¿no? Entonces, durante la crisis por COVID, hemos visto cómo el uso de las telecomunicaciones, la tecnología digital y los servicios en línea han aumentado, ¿no? Vemos el gran esfuerzo que está haciendo la Autoridad de Innovación Gubernamental y cómo desde programas o sistemas como el SIGOP, que tiene el PNUD, se han apoyado a diferentes instituciones para lograr servicios en línea. Y esto es fundamental en un proceso de recuperación, ¿no? Ya que, digamos que la falta de acceso a ciertos servicios públicos pone de relieve la persistente desigualdad en el acceso a las tecnologías y por ende a los servicios de oportunidades que están vinculados a ellos. Temas como el teletrabajo, compras, pagos en línea, servicios bancarios, inclusive la falta de acceso a algunos servicios públicos, incluidos los de justicia, porque no existen soluciones digitales para la provisión de estos servicios gubernamentales en línea, ponen de relieve la necesidad de avanzar en la agenda digital que se ha propuesto el país, ¿no? Entonces, Panamá ha dado grandes pasos muy importantes en la definición de su agenda digital. Sin embargo, es necesario redimensionar los desafíos asociados a lo ya establecido, reconociendo algunos cuellos de botella, ¿no? Que la crisis ha dejado en evidencia, y acelerando algunos ejes de trabajo que son condicionantes para la respuesta del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante poder ayudar a los gobiernos y a las instituciones a mantener las puertas abiertas, ¿no? Operando de forma remota y a través de plataformas digitales, para poder continuar brindando servicios y soluciones a la población. Los servicios fundamentales críticos, como la atención médica, la transformación digital ayuda a que los mismos puedan brindarse de manera remota, ¿no? Y también apoyar a una mayor integración y el uso de datos digitales para la toma de decisiones, ¿no? El establecimiento de plataformas de pago digital o los sistemas de comercio electrónico que tengan un enfoque en las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas dirigidas por mujeres, que ayuden a expandir la digitalización, ¿no? Pues todos estos aspectos y estas cosas están muy vinculadas a acciones transformacionales que son más profundas, ¿no? Que están asociadas a repensar el Estado en su conjunto, desde un nuevo pacto social,
que ayude a construir desde la igualdad, desde la gobernanza y la sostenibilidad, ¿no? Este ejercicio, como decíamos, requiere de la participación de la ciudadanía, pero también de los sectores productivos, de los sectores académicos, sociales y de las instituciones políticas, ¿no? Se debe pensar desde el resultado. Este pacto sería un marco general para la necesaria reforma fiscal, a lo mejor asociada a una respuesta de recuperación y el relanzamiento de un proceso de descentralización que impulse una real delegación de las competencias en los gobiernos locales, ¿no? Esta crisis generada por el COVID-19 exige una transformación estructural y también ha puesto en evidencia el rol insustituible que tiene el Estado en sectores como la salud, ¿no? En la educación o en la comunicación, ¿no? Y también no solo como un regulador, sino también como un facilitador y un impulsador de la innovación, la investigación y el desarrollo, ¿no? Para finalizar, nada más decir que esta crisis nos ofrece pues, también una oportunidad trascendental para pensar cómo debe ser una sociedad más equitativa en Panamá, ¿no? Yo con esto los dejo, les agradezco nuevamente el espacio y espero que todos estén muy bien.